se asume. Entonces, lo primero que tenemos que tomar nota es que la memoria es un campo interdisciplinar donde confluyen distintas disciplinas, distintas perspectivas, y que esas distintas perspectivas lo fortalecen o acechan, pero que también pueden trabajar en formar distintos campos y distintas narrativas al interior de la misma. Desde nosotros, en nuestra perspectiva, el trabajo de transmisión y enseñanza, lo que interesa es la perspectiva política que asume los valores de memoria, verdad y justicia, tanto en la construcción de la memoria como en el legado que es la sociedad democrática. Decimos que la narración se sustenta en personas y artefactos de enunciación. Los artefactos de enunciación son muchas de las cuestiones, como pueden ser los juicios, las mismas investigaciones, la palabra que circula en diferentes temáticas. Pero necesita fundamentalmente una escucha. Si uno habla y no es escuchado, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de los poderes, estamos hablando del sistema educativo, esto se puede constituir en un discurso vacío que es tirado al aire, pero necesita necesariamente ser escuchado para que el proceso de transmisión, decimos en carne, circule, o sea, se haga carne y necesariamente pueda transformar a partir de esta escucha los escenarios, las visiones, las denuncias, las situaciones que se plantean. Nosotros trabajamos la transmisión de las memorias en instituciones educativas de gestión pública, ¿no? O sea, que es la posibilidad de construir memorias situadas, las memorias de Entre Ríos, las memorias de la Argentina, las memorias de Buenos Aires, donde sea posible advertir cómo las categorías globales han sido también puestas y transformadas de sentido acá, ¿no? El espacio de la memoria, dice Elizabeth Jellin, que es una estudiosa, una socióloga sumamente estudiosa del tema, una referente en nuestro país, es un espacio de lucha política, de memoria contra memoria, o sea, de relato contra relato, de significados contra significados, acorde a la complejidad de una realidad social compleja, contradictoria, llena de tensiones, en las cuales las memorias no son la excepción. Nosotros ahí en el texto que ustedes tienen para leer, relacionamos unas notas contextuales, pero fundamentalmente ponemos una serie de números para decir que lo que pasó en el 76 había una sociedad que sabía que esta política represiva estaba presente y de que no era posible no saberla. Lo que pasa es que había un disciplinamiento social tan fuerte, todos se construían en enemigos, se naturaliza la censura hasta que se introyecta y es parte de la acción de las personas, y se resguardan fundamentalmente el yo rompiendo el lazo social. Esta es una de las cosas fundamentales que suceden durante la dictadura, que es la ruptura del lazo social, que es lo que nos va a costar reconstruir mucho durante los periodos democráticos y que muchas veces se tensiona tan lábilmente que vuelve a romperse. ¿Por qué? Porque el otro se construye como fuente de sospecha, de malestar o de delación. En las instituciones educativas particularmente hubo mucho control y ustedes van a poder tener acceso a eso o lo habrán tenido. Los contenidos tienen que ser autorizados, los libros son quemados, existe la quema de libros de Centro Editor, que son millones de libros en los cuales pueden ver Memoria en Llamas, que son el conjunto de fotos y testimonios de los testigos de ese momento, las cosas que están prohibidas, las delaciones, o sea, la denuncia contra otro. Entonces uno hacía que se viviera en un clima absolutamente de amenaza, de sospecha y de inseguridad, ¿no? Decimos que las memorias son en disputa, ¿y en disputa de qué? En disputa de los sentidos, ¿no? El trabajo con cada grupo social, cada organización, tiene una lucha por imponer la memoria, ¿no? En este sentido, el carácter es fundamentalmente político, es decir, la dirección que asume la experiencia del conocimiento y criticidad pone en juego
todas las relaciones e interrelaciones y procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esta disputa? Porque el discurso hegemónico, tanto en ese momento como en los diferentes momentos históricos, y lo podemos ver claramente en el gobierno de Macri, el discurso hegemónico generó relatos y narrativas como que en su reiteración intentaban ser únicas verdades. Y cuando se reiteran estas situaciones de únicas verdades, pasa que todos entramos a mirar con la lente de esas únicas verdades. Entonces, se implementa el olvido como una política de poder, ¿no? ¿Para qué te vas a acordar? Eso es pasado, hay que vivir el futuro. Esto ustedes lo habrán escuchado todo el tiempo. Impunidad y continuidad con el terrorismo. O sea, la impunidad que a un grupo social no le iba a pasar nada, por lo tanto era dueño hasta de la vida de la gente, de lo que pasaba. Entonces, sostenemos que no era solo necesario ocultar lo que pasó, sino las razones de por qué pasó. Y pasó para instalar un modelo social, económico y político de una sociedad disciplinada, de una sociedad con una economía miserable y de otro disciplinamiento social que el liberalismo va planteando después remozadamente en diferentes partes del mundo. En ese sentido, consideramos nosotros que las instituciones sociales y educativas cumplen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque podemos desandar las desmemorias y construir memorias. La institución educativa es aquella que tiene el legado social y cultural de poder transmitirlo a generaciones. Otro gran punto de esto es el silencio. O sea, cómo el silencio acerca de lo que nos sucedió y lo que nos sucede, por ejemplo, hoy de lo que nos sucede con la violencia a las mujeres, podríamos decir, a la palabra dicha. La palabra, la narración, posibilita dejar de que la impunidad se deteriore, se resquebraje, ¿no? En el cual, digamos, ese silencio tenía que ver con que tampoco era cierto lo que había pasado, ¿no? Y hay un silencio que todavía hoy sigue calando hondo y haciendo mucho daño a la sociedad, que es el pacto de silencio de los genocidas, que saben muy bien dónde están las propias víctimas, los desaparecidos, los niños apropiados, a dónde quedaron, y que en ese pacto de silencio les posibilita impunidad, ¿no? El terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría, una igualdad entre acciones de particulares y los fines de la nación y del Estado. Esta teoría de los dos demonios va a resurgir en el 2016 de manos de Mauricio Macri, con el afán de, obviamente, evaluar lo ocurrido, analizar, deteriorar, dudar, ¿no? Entonces en esa duda encontramos el negacionismo, un relato negacionista que instala dudar de que si lo que sucedió, sucedió. Y eso es muy, pero muy perverso para la historia, para la sociedad, para la democracia. En ese sentido encontramos que lo primero que se planteó fue, ¿se acuerdan? Ustedes van a poder leer acá la filmina, se decía que si eran 30.000, como planteando una situación en la cual quién sabe si habría sucedido, ¿no? La dictadura. Entonces se instalan para desconocer las innumerables pruebas, porque el horror ha sido tan hondo. Ustedes van a ver la carta de Rodolfo Walsh, van a ver lo de Estracera, van a escuchar y leer el documento de los derechos humanos de los organismos, y son situaciones que caen al colmo de la condición humana, a lo más bajo de la condición humana. Entonces, posicionarse de una situación de la duda hace descargar de sentido la memoria para unos pocos, ¿no? Entonces, esta perspectiva, dice Hugo Besetti, que es un psicólogo, un doctor en psicología reconocido, que trabaja las temáticas de la memoria,
profundamente ideológica y política conservadora, dice, es difícil de asimilar y entender en una memoria cargada con todo lo que no tiene que repetirse. Y simultáneamente con una reparación ética y política de ese pasado. Valeria Tus, por otro lado, una joven doctora en abogacía que trabaja derecho penal y negacionismo, ella trae el momento de lo de Macri, donde se comienza a ver si había pasado, si no había pasado, qué había sido, que dice que el negacionismo es un término usado para describir un fenómeno cultural, político y jurídico que se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación de los hechos históricos que han sido percibidos por la mayor parte de la gente, ¿no? Es un término acuñado para la negación del genocidio perpetrado por los nazis a la población judía y las restantes minorías de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una película muy interesante que se llama La Negación, cómo alguien intenta negar el Holocausto a partir de determinados elementos fácticos que podían estar no dando cuenta de esto que sucedió, ¿no? Y continúa Valeria diciendo que es una estrategia política narrativa, ¿no? Esta estrategia política va a obstaculizar el conocimiento por los cuales el genocidio tuvo lugar y también de los responsables, de la posibilidad de castigo, de garantizar impunidad y digamos, o sea que negacionismo e impunidad van a constituir una dialéctica solidaria en ese sentido. La negación a conocer, ustedes lo habrán escuchado muchas veces esto, el ¿para qué querés saber? Fue propuesto muchas veces como principio de paz. Como contrapartida, nosotros sostenemos que el trabajo con la memoria es lo que restituye la paz, ¿no? Porque contiene tanto resistencia, nitidez de relato, y en ese acto es posible un acto de emancipación y de transformar lo individual en social. Nosotros en muchos trabajos anteriores, en investigaciones anteriores, planteamos que la universidad en estos casos constituye un espacio estratégico, porque aquí uno toma contacto con diferentes campos disciplinares, se legitiman cosmovisiones, se plantean narrativas, y tanto la escuela como la universidad produce una selección de narrativas que podrán dar cuenta de lo que nos sucedió y por qué nos sucedió, o taparlo. Entonces, esto nos va a permitir avanzar en una historia reciente menos mítica, ¿no? El recuerdo está hecho de un momento que se registra, que se inscribe. La memoria siempre es presente, porque uno siempre la relata un hoy, ¿no? Entonces, en la dictadura se prohibió la palabra, muchas veces esa palabra se banaliza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes habrán estudiado esto de Videla, de que desaparecido? ¿Qué es un desaparecido? Alguien que no está, haciendo un uso banal de la vida humana, ¿no? Y a su vez, esta ausencia de palabra desarrolla una amnesia en diferentes maneras de acceso a la felicidad, a la completud, a sentirnos enteramente humanos. El nudo central de la apuesta de trabajar la memoria es ético-política, ¿no? Y en eso ético-político es reconstruirnos como ciudadanos y ciudadanas. Y nos reconstruimos como ciudadanos y ciudadanas en la medida en que somos capaces de ver todos los haces en los cuales hemos sido intersectados de nuestra propia historia. Entonces, acá esta sociedad tiene que reconocer qué sucedió con la muerte, la tortura, la expropiación de bebés, los vuelos de la muerte, las identidades, etc. Y sobre todo eso tenemos que tener palabras. Hay un punto muy interesante que usó la dictadura, también es una de las fuentes de poder, es la del miedo, ¿no? Uno es el miedo y después la vergüenza, ¿no? Han sido dos
poderosos factores para silenciar la transmisión de saberes. El temor ha hecho negar lo que se sabía, o aquello lo que se sabía, porque hay toda una sabiduría del cuerpo, de la naturaleza, del ser humano, que fue sumergido en el olvido y del cual volvemos a convocar su interés. Este texto lo tienen completo en la memoria, en la carpeta del Moodle, en el cual pueden acceder y ver cuál es el hilo exacto de lo cual estamos desarrollando.